Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias nuevamente. Ahora vamos a la segunda parte del sermón de las bienaventuranzas. Ya analizamos la primera, que era bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos a analizar dos más. Una que tiene que ver con los que lloran, porque recibirán consolación, y los otros, los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Ahora, veamos esta primera parte. Hemos enseñado acerca de la bienaventuranza en la primera ocasión y hoy voy a hacer un poquito de análisis siempre en la palabra bienaventuranza. Tiene que ver, no como en el español, de algo bien aventura, sino de algo que es permanente, pero para bien. El problema de la palabra aventura es de que una aventura puede ir mal o bien, pero en el sentido que Jesús lo aplicó en las costumbres o las enseñanzas que se daban de la palabra como tal, una aventuranza o bendito aquel que ha hecho algo porque ya lo recibió y sabe cuál es la recompensa. Esa es la idea principal. Así de que desde ya siempre agradecerles por la sintonía. Que les solicito que cada uno de los hermanos, usted se suscriba a la página de Facebook y también a la de YouTube, y en YouTube usted pueda suscribirse y después también compartir el mensaje @Pastor Abdala, y usted ya puede entrar a cualquiera de los sermones de su servidor. Así de que, agradeciéndole a Dios la oportunidad de un día más, queremos seguir aprendiendo acerca de la palabra. Vamos a leer lo que la palabra de Dios enseña en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Dice así: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das nuevamente de tener un día tan hermoso para poderlo disfrutar, y pedirte en el nombre de Jesús que nos enseñes por medio de tu palabra a poder conocer más de la vida y poder aplicarla. Te pedimos también por los que están enfermos, los que no te conocen, Señor, que vengan a tu conocimiento. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que arrepentidos de nuestros pecados podamos venir a mostrarnos delante de ti con ese lamento de haber identificado lo que esto ocasiona. En el nombre de Jesús te agradecemos desde ya la oportunidad prestada en la vida para poder continuar en este camino de bienestar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición tan grande. Así de que gracias porque el Espíritu Santo siempre guíe su palabra en nuestras vidas. Bueno, lo primero es la bienaventuranza como tal, como ya le expliqué. Pero bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Cuando Jesús menciona la palabra llorar, la hace en el uso de la expresión más fuerte que hay acerca de llorar. Es decir, Jesús no dijo, bienaventurados los que lloran. Ha de haber expresado este tono. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Esto se refiere a algo de aquella persona que llora por algo preciado. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, era lo más preciado. Esto se da más adelante, por supuesto. Pero aquí habla de algo insustituible, como el duelo de los difuntos. Es un lloro que sale, que surge de lo más profundo cuando se ama a alguien. La pérdida de un hijo, la pérdida de una madre, de un esposo, de una esposa, de un familiar que usted, aunque sea político incluso, usted le ama, le amaba en la vida, a un tío, a una tía, a una persona que le crió a usted, usted la quiere como una madre. Ese lloro es algo, es algo insustituible, usted no lo puede calmar nada. Pero cuando analizamos la palabra llorar, tiene tres formas de identificarla. Los que lloran, hay tres tipos de personas que lloran. Las personas que lloran literalmente porque quieren llorar. Hay personas que quieren llorar, simplemente tienen un sentimiento, recuerdo de algo y lloran. Otros son más fuertes en ese sentido, no lloran, simplemente analizan, lo piensan, lo recapitulan y lo dejan pasar. Pero hay personas que se les salen las lágrimas, lloran. Y pueden llorar muy, pero muy fuerte. Se refiere también como segundo aspecto, la palabra llorar, a las personas que deben de desligarse de algo que quieren, de algo que aman. Es el caso de los difuntos. Incluso una persona a veces llora por la pérdida de un animal.
que ha muerto. Alguien tiene en el campo un gallo, una vaca, un perro, un gato, un ave, un águila. Las personas las ven sufrir, las ven morir y se les salen las lágrimas y tienen que enterrarlas. Un perrito fue lo más general que nosotros vemos en casas. Y a veces ese sentimiento no es tan expresivo en los niños, pero sí en los adultos, que llevaron el perrito a la casa y convivió con ellos. Entonces hay un sentimiento de algo que se está perdiendo y usted puede llorar, ¿por qué no? Hay personas que eso lo critican, pero son sus sentimientos y eso Dios se los ha puesto a usted, que ame de tal manera también a toda la creación de Dios. Hay personas que lloran al ver la pérdida de una casa, la destrucción de un edificio. Me recuerdo cuando el edificio de las Torres Gemelas, cuando fueron destruidas, mucha gente lloró y otros quizás estaban alegres, pero otros lloraban, no solamente por la pérdida de las personas, claro, por la pérdida de las personas, pero lloran al recordarlo. Así es de que esa es la segunda parte, llorar por algo, simplemente por llorar, porque siempre hay un motivo, pero no se sabe cuál es, y hay otro que evidentemente es por la pérdida de un ser querido. Pero está la última, y esta es muy importante. Cuando se refiere Jesús cuando Jesús apareció enseñando su palabra, lo primero que dijo es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me voy a enfrascar en la palabra arrepentíos. Cuando Jesús inicia su ministerio, comienza con esta frase: arrepentíos porque el reino. Pero quitemos lo demás. Arrepentíos. Hay personas que pecan y les da igual. Pero cuando usted descubre cuáles son las consecuencias del pecado y qué ocasiona el pecado en una persona, y usted descubre eso, se le ilumina, se le descubre, se le quita el velo del pecado que está haciendo. Usted dice en su corazón, expresa ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es lo que ocasiona llorar. Y cuando usted llora amargamente por algo que hizo, vamos a tener que aprender eso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Cuando una persona se arrepiente y amargamente llora, ese tipo de lloro es el que de alguna manera u otra, en su forma más expresiva, Jesús quiere que tú descubras. Lo relaciona a la muerte de alguien, de un ser querido. Pero si tú lloraras por la pérdida de un ser querido, como también lloras cuando te arrepientes por las consecuencias que el pecado ocasiona en tu vida, entonces llorarás amargamente. Por ejemplo, si tú le enseñas a tus hijos una mala actitud, por ejemplo, fumar, beber, cuestión de las drogas, y después te das cuenta que tus hijos aprendieron eso y descubres lo que eso ocasionó en ellos a causa de tus faltas, entonces lloras amargamente y tienes que recurrir al arrepentimiento. Y cuando recurres al arrepentimiento, entonces Jesús actúa, porque la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, déjame leerlo, Salmo 51, vamos a buscar el libro de Salmos 51, para que podamos encontrar esta expresión. En el versículo número 15, dice, 51:15 de los Salmos. Recuerda que son alabanzas, y en una forma expresiva de una alabanza, dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios son de Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios son de Dios, son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Implica que una persona arrepentida, no por sacrificios ni por holocaustos, arrepentida de las consecuencias de su pecado, va a recibir de parte de Dios el favor de Él, el don
Él no va a despreciar nunca a un corazón realmente arrepentido. Esto no significa que cada vez vamos a ir a recibir a Cristo y vamos a ir al mundo a pecar, vamos a arrepentir, vamos a venir a Él y Él nos va a recibir. Si una persona está jugando con eso, nunca, jamás ha aceptado a Cristo en su corazón. Así de que tenga también bien en claro que esto no es un juego. Usted tiene que aprender a identificar que una vez arrepentido y conociendo las consecuencias del pecado, usted viene arrepentido a los pies de Cristo y Él no lo abandona ni nunca lo va a despreciar. Esa es la primera. Pero dice que es lo que recibirán: consolación. El corazón contrito y humillado no lo abandona a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona ha llorado y ha recibido consolación, es bienaventurado aquel que ya lo sabe, que cuando llora recibe consolación. Entonces, cuando uno llora conociendo que hay algo detrás de ello que se llama consuelo, esa es una bienaventuranza para la persona que lo practica o que lo ha aprendido. Vamos a la segunda. Bienaventurados los misericordiosos, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La segunda habla de algo bien importante: las personas mansas. Aquí viene un dilema claro con esta situación de las personas mansas. Se ha interpretado en nuestros términos occidentales, latinos, que la palabra manso está referida de una manera equivocada a las personas que tienen que estar sometidas, que tienen que aguantar, que tienen que no decir nada. Eso es un manso. Dícese de la palabra manso que comienza sus inicios con el hecho de dominar a alguien. Y en este caso se dominaban a los animales. Y los animales se les llama que son mansos porque han sido dominados. Pero también empezaron a aprender a palos. Un caballo que ha sido domesticado muchas veces le tocó que recibir de parte de una persona un golpe con algún objeto, algún palo, alguna rama, también cinchas, etc. Pero poco a poco el animal va aprendiendo con palabra. Y cuando aprende con palabra, con escuchar, con el sonido, con un ruido, se acostumbra a él y empieza a acceder a esos sonidos. Cuando usted aprende por medio de la palabra a escuchar y poner atención y hacer lo que se le dice por medio de la palabra, entonces usted se vuelve una persona mansa. La palabra de Dios dice que había un hombre manso por supremo, por todos. Se llamaba Moisés. Hombre manso. Y esta mansedumbre que encontramos en este versículo número 5, bienaventurados los mansos, está referida a ese tipo de personas que han aprendido, después de tantos problemas en la vida, a escuchar, prestar atención, no interrumpir y poner en práctica las enseñanzas que se les dicen. Por lo tanto, la mansedumbre no está referida a la persona que se somete, está referida a la persona que obedece de una buena manera. Pero también la palabra mansedumbre, en este caso, una persona mansa también es aquella que tiene la capacidad de poner en práctica lo que se le enseña. Entonces, no está referida equivocadamente a una persona que tiene que obedecer por obedecer, ni a una persona que vamos a tener bajo nuestro dominio. Una persona mansa es aquella que también ha aprendido a conllevarse en la vida con muchas personas. En la vida nos toca que lidiar con personas. No hay otra forma. Nosotros también somos seres humanos y tenemos nuestro carácter y las personas se tienen que adaptar a nosotros o también muchas veces tener que dejarnos cuando no cambiamos. Pero cuando nosotros tratamos con seres humanos, vamos a tener que aprender algo bien básico en la vida: aceptarlos. Jesús nos aceptó tal cual es. Así de que, por lo tanto, aprendamos también eso de Él para ponerlo en práctica. Esto de la bienaventuranza, en el caso del uso que se ocupa de la palabra, en cambio en los griegos, en los judíos y también en el mundo antiguo, no se aplicaba de la misma manera que ahora. Quiero expresar de que la palabra manso tiene una connotación suprema, no como nosotros la vemos ahora. Al contrario, es decir, la palabra manso ha venido en decadencia en nuestro idioma, en el español específicamente. Pero en otro tipo de lenguaje, esto tiene una connotación de elevación. Se ocupaba, una palabra mansa es
un sabio, se atribuía a las personas más sabias. Entonces, la mansedumbre se usaba como un término medio entre aquella persona que sabía dominar un instinto muy dañino con uno que era benigno. Entonces, el punto medio de ello es el que alcanza el manso. Por eso se le llamaba a los sabios, se les aplicaba a los sabios la palabra manso, porque podían identificar entre dos mundos cuál era el centro. Por ejemplo, entre el agua líquida y su estado de líquido a gas, y viene luego un intermedio de gas a líquido, pero si la temperatura baja mucho pasa al estado sólido. Entonces, del estado sólido al estado gaseoso hay un punto intermedio que es el agua líquida. Y el agua líquida tiene una capacidad diferente a la fría, a la helada, a la congelada, al hielo, que al término cuando está en gas. Cuando ella está en gas, no ocupa todo el espacio. Cuando ella está en sólido, no ocupa todos los espacios de los recipientes donde se deposita. Pero cuando ella está en forma líquida, llena cualquier tipo de espacio. Si el agua está congelada y se empieza a diluir, entonces ella empieza a llenar aquellos espacios vacíos que están en la parte de abajo hasta llegar a la superficie donde ya alcanza su máximo nivel. Si se congela nuevamente, empieza a recoger aquellos espacios y quedan algunos huecos. Una persona mansa está referida al hecho de poder encontrar un término medio entre dos mundos. Cuando tú, por ejemplo, estás escuchando una discusión entre dos personas, y esto lo vamos a aplicar después en los pacificadores, porque esos son los pacificadores, pero es otra bienaventuranza. Pero encontramos un término medio. Entonces los mansos se refieren a eso, a las personas que saben identificar entre la riqueza, entre la diferencia de un rico y un avaro, a un hombre generoso. En medio de ellos está el generoso. Aquel que es demasiado avaro para hacerse rico, también está aquella persona que es rica pero que es dadivosa. Entonces es una persona que encuentra esa sabiduría. En su riqueza lo puede hacer. Aquel pobre también, que en su pobreza también sabe identificar cuál es lo extremo y cuáles son las limitaciones que él tiene. Entonces cuando tú haces eso, eres una persona sabia, o una persona, en este caso, mansa. Entonces el término manso, olvidémonos de la aplicación que tenemos en nuestra comunidad, en el área donde nos desarrollamos y principalmente en el idioma. Está referida más a las personas que saben encontrar un término medio entre dos mundos. Así de que no estamos hablando de alguien tibio, estamos hablando de alguien que conoce y ha identificado qué es lo bueno y lo malo, sabe perfectamente que tiene que estar en el lado bueno de las cosas y acarrear a los que están en el lado equivocado a un término medio para que de ahí puedan seguir avanzando. Eso es un sabio, pero se le aplica entonces al sabio la palabra manso. El segundo es el que se aplicaba de los animales domesticados, que cuando usted ha aprendido en la vida a cometer, ha tenido en la vida muchos errores, pero va aprendiendo de ellos, después aprende con señas. También usted empieza a entender cuando cuando se le dice calles en silencio, solo se le hace la seña, no necesita oír la palabra, simplemente calles, escuche, aprenda, participe cuando es debido, como es un pescador, que no es el centro de atención. El pescador, para que pueda cazar su presa, lo que hace es estar desapercibido lo más que pueda. No permite que la presa lo vea, no permite que los los peces lleguen cerca. Van a llegar cerca cuando él está lo más quieto y pasa desapercibido. Y es el momento entonces en el cual él actúa. Entonces tenemos que aprender mucho de la naturaleza. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos en el nombre de Jesús que esta enseñanza pueda haber llegado hasta lo más íntimo de sus corazones. Y si usted no ha recibido a Cristo, hágalo diciéndole esta expresión de lo más íntimo de su corazón. Como comenzamos diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tiene que llorar amargamente por haber identificado su pecado, váyase a las manos de Jesús porque Él no abandona ningún corazón contrito y humillado.
Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos das de poder aprender más y más acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos por todos y cada una de las necesidades que tenemos, pero también por aquel que no te conoce. Si usted no ha recibido a Cristo, dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por haber estado pendiente de esta palabra del Señor, y le solicito que comparta estos mensajes por medio de la plataforma de Facebook y también la de YouTube, suscribiéndose al canal. Así de que muchas gracias a todos.